Radio Cultura 979. Porque todo es cultura y porque somos radio. Bienvenidos a una nueva temporada de El Hombre de la Bolsa. El programa que acerca al hombre común las alternativas de inversión que utilizan los especialistas. El programa plantea un cambio cultural para que el argentino deje de temerle a la bolsa y que su ahorro se encauce a mejores destinos. Con bloques educativos sobre finanzas personales e información financiera simple y sencilla para invertir. Conducido por los especialistas en mercados de capitales Alejandro Bianchi y Matías Tanoni. Bienvenidos a un nuevo programa del Hombre de la Bolsa, mis queridos esbirros financieros que están allí comprando dólares a mansalva y haciéndolo subir a 20,45, la friolera de 20,45 el dólar en la República Argentina, y los mercados turbulentos desde que pasó la zona de 2,80 la tasa de la Reserva Federal en los Estados Unidos. Los mercados tuvieron un gran recorte principios del mes de febrero, luego una recuperación, de manera que ya casi que recuperaron casi toda esa caída que había llegado a ser cercana al 12%. Y en el medio, obviamente, los países emergentes sufrieron mucho, y los de frontera, como todavía somos nosotros, sufrieron aún más. Por eso es que el riesgo país en Argentina subió más que en el resto de la región. Estamos mirando acá un pequeño grafiquito, ¿no?, que lo compartimos en el Twitter, @AleEbianchi, y ahí van a poder ver que Argentina está pagando 6,9% de rendimiento para sus bonos en dólares a 10 años, mientras que, por ejemplo, Uruguay paga el 4,3, perdón, Perú paga el 4, Colombia el 4,7, igual que México, y Brasil el 5,2. Es decir, 166 puntos básicos, ¿sí? Los puntos básicos para aquellos que nos siguen y que siempre quieran que los incluyamos financieramente, cosa que hacemos desde aquí con nuestro granito de arena. Un punto básico es una medida que se utiliza en el mercado que si uno la divide por 10.000 te da en porcentaje una tasa, es decir, un 1% son 100 puntos básicos. Básicamente lo que estamos diciendo es que la diferencia entre un bono argentino y un bono brasileño es que el bono argentino paga 1,66% más que el brasileño, es decir, el brasileño paga 5,2, el argentino 6,9, ¿sí? Casi 7, podés encontrar algunos bonos en 7. Entonces, un poco la reflexión que estamos haciendo es: Argentina cayó por varios motivos. El gobierno salió en enero a lanzar 9.000 millones de dólares al mercado. Eso generó una presión, obviamente, sobre los bonos cotizantes a la baja. Se sumó a eso la volatilidad, el aumento del VIX y la caída de los mercados en los Estados Unidos, y todo este combo llevaron a que, siendo los bonos argentinos además los bonos más líquidos, corrijan más que otros bonos que se la bancaron más o que tienen quizá mejores perspectivas porque son ya países considerados emergentes y porque tienen quizá otro track record detrás, de manera que los bonos argentinos se separaron del resto de los bonos de la región, es decir, cayeron en precio, subieron obviamente las tasas, que siempre van en el sentido opuesto a los precios en los bonos. Entonces, bueno, un poco ahí están las opciones de la encuesta que estamos teniendo en el día de hoy, y con esta breve introducción voy a dar la bienvenida a mi querido compañero de fórmula aquí, el Tano Matías Tanoni. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, Ale, ¿cómo estás vos? Bueno, empezando de vuelta un día, un nuevo martes del Hombre de la Bolsa, y con la introducción que vos dijiste, sí, la pregunta es: ¿qué están viendo los mercados?
para estar tan diferentes a esos países que vos estás diciendo y que no lo podemos hacer bajar, ¿no es cierto? Mirá que el esfuerzo que hace... No nos estamos yendo tan lejos, es el resto de Latinoamérica, ¿no? Pero estamos a 3 puntos del resto de Latinoamérica promedio, ¿no? Son 3 puntos promedio, que no es nada poco, así que bueno, será cuestión de seguir monitoreándolo de cerca esto, porque... Realmente, si bien hay un prefinanciamiento que tomó deuda el gobierno en los primeros meses de este año, o en el primer mes de este año, como para poder estar un poco tranquilo y no tener que tomar una deuda tan alta, una tasa tan alta, bueno, todavía seguimos con déficit y vamos a necesitar de tasas bajas o tasas buenas como para poder llevar adelante el plan de gobierno que quiere el gobierno. Interesantísimo esto, y en línea con eso un poco están algunas de las opciones, ¿no?, de la encuesta del día de hoy, sobre todo aquella que hace referencia a soy contrarian, ¿no? Compro bonos en dólares. Yo ponía un poco ahí en el tuit que estamos en el peor momento del año, ¿no? Uno generalmente tiende a entrar en pánico cuando pasan estas cosas, desde el punto de vista de la psicología del inversor, ¿no? El mercado se cae, las cosas se ponen volátiles, la bolsa es tapa de diarios y revistas, ¿sí? Como hoy era tapa Jeremy Powell, el nuevo presidente de la Reserva Federal en los Estados Unidos, que habla de crecimiento, de que Estados Unidos va a crecer más de lo esperado, y el mercado empieza a descontar ya no 3 subas de tasas como se creía hasta ahora, sino 4 subas de tasas de la Reserva Federal, y con eso obviamente los mercados de renta variable se ponen más sensibles, ¿no, Tano? Sí, más sensibles. También algo que no tenemos que olvidarnos tampoco es lo que está en la tapa, que es el dólar, que en este año, lo que va del año, fue un actor importante, movimientos, y el inversor lo mira mucho, especialmente bueno, en un país donde es uno de los activos más visitados, más visto y más que te marca la sensación del inversor, ¿no es cierto? Se mueve el dólar y ya todo el mundo se paraliza y dice, pucha, ¿seguiré en pesos o tendré que ir al dólar? Cuando las perspectivas de los economistas y de todos los análisis apuntan a que el dólar tendría que estar un poquito planchado de acá a fin de año. Veremos qué pasa. Bueno, entonces ahí lo que yo te planteaba un poco la palabra contrarian, ¿no? En esta escuelita financiera que hacemos un poquito aquí en El Hombre de la Bolsa, contrarian es ir en contra de los mercados, ¿no? Claro. Si en la tapa está que todo se hace pelota, vos vas y comprás, ¿sí? Entonces, un poco, si vos querés seguir en la tendencia o lo que hoy está marcando el mercado, tenés que asustarte y salir a comprar dólares, ir al refugio, ¿no? Ir a hacer el flight to quality. El flight to quality. ¿No? Ahora, ahí pusimos 3 alternativas para ser contrarias, ¿no? Volver al peso, es decir, vender tus dólares e irte a la LEVAC, sí, teniendo en cuenta que ya el dólar se depreció 8% en lo que va del año, ¿no? Sí, más la subida de fin de año, o sea, estamos arriba, está un dólar, como decías vos, a más de 20 pesos. Es una alternativa para analizar, teniendo en cuenta que el gobierno va a luchar mucho contra la inflación, por lo tanto el dólar hay que tratar de mantenerlo, si bien no interviene el Banco Central, tiene el suficiente poder de fuego como para poder intervenir. Así que bueno, hay que ver qué es lo que hace. Yo veo el dólar no tan volátil de acá a fin de año, pienso que se va a estancar un poquito, se va a quedar, y lo veo como una buena alternativa, ¿no es cierto? El que tiene dólares, pasarse nuevamente a los pesos. Bueno, esto se lo vamos a preguntar al gerente general del MAV, Mercado Argentino de Valores, Fernando Luciano, y estás ahí en línea. Así es, Ale, ¿qué tal? Buenas tardes. Te escuchamos fuerte y claro hoy. El otro día tuvimos algunas interrupciones, te agarramos volviendo del fin de semana largo, pero hoy te escuchamos perfectamente. Bueno, me alegro, impecable. Bueno, así que... Ahí están debatiendo el tema tasa dólar. Sí, un poquito es una de las alternativas, ¿no? Para ser contrarian en esta volatilidad de los mercados, decir, bueno, vuelvo al peso. ¿Vos cómo lo ves esto? Creo que la vuelta al peso tiene que ser un camino y que indudablemente la política económica para lograr que el país se recupere y empezar a generar empleo
digamos, todo tiene que alinearse a que los argentinos empecemos de una vez por todas a pensar en peso como una moneda incluso de ahorro, lo cual parece, viste, una locura para un argentino pensar ahorrar en peso, pero bueno, ese debería ser un camino de mediano a largo plazo. Indudablemente la inestabilidad económica, los costos, digamos, el riesgo laboral y todo eso hace que se ponga en crisis ese paradigma, y entonces, bueno, todos tendemos a buscar refugio en otras cosas como el dólar o cualquier otro activo un poco menos volátil, o asociado, te diría, a riesgos no tan políticos como son los argentinos, que es la madre de todos los problemas. Claro, y casualmente el dólar está ligado, o sea, la suba del dólar estaría ligado a la inflación, entonces sería un problema de dos puntas, ¿no es cierto? O sea, el Estado tendría que estar, el gobierno, cuidando un poquito la suba del dólar por sí mismo, por el tema de la inflación, y por otro lado tiene la presión de los exportadores o de la industria, que también lo complica. Sí, y el elemento que no es menor también es ahí, es que el campo, digamos, como la industria que genera la mayor cantidad de divisas para el país, no está del todo conforme con este tipo de cambio y con el dólar planchado, como ustedes decían por ahí, hasta fin de año. Entonces, hay también ahí un sector que con el dólar planchado está desconforme, y que casualmente es el sector que te genera, creo que el 60-70% de todas las divisas del país, y que es el que permite tener toda la política, desde los subsidios hasta los combates que haga de la inflación y toda esa cosa. Entonces el contexto es complicado, y nosotros como MAP, que por ahí trabajamos muy cerquita de muchas empresas productivas regionales, de empresas pymes por naturaleza, que son las empresas que en todas partes del mundo generan empleo y son las que primero se comienzan a recuperar, vemos que hay luces y sombras, ¿no es cierto? Que realmente hay cosas muy buenas que permiten, como la tendencia de una mayor seguridad jurídica, entonces que permiten que los empresarios empiecen a mirar con cariño algunas inversiones, pero por otro lado también tienes el tema, suponte, de las tasas de interés que complican a la empresa, y entonces muchas veces cualquier empresario doméstico dice, entre poner 10 palos en cambiar la maquinaria y hacer una Levax que me da el 26-27%, claro, termino obteniendo esa rentabilidad. Entonces es como un juego de ajedrez hiper complejo, donde el gobierno tuvo éxitos muy grandes en ordenar, digamos, las grandes variables iniciales, como el INDEC, bueno, los holdouts y todo eso, y hoy está costando un poquito más este shock de recuperación que debería ir no solo con inversiones, sino también con confiar en el peso, que en definitiva es confiar en el país, y bueno, y esa realidad que ustedes conocen mejor que yo, ¿no es cierto? Bueno, ahí hay un punto interesante que vos estás planteando, ¿no? En ese crowd out, o en esa competencia, digamos, por los pesos, en la cual cuando tenés un central que paga mucha tasa, el empresario dice, bueno, ¿qué? Me voy a poner a producir, la meto en Levac y se terminó la historia, ¿no? No hay negocio que le compita a una tasa tan alta. Ahora, este año, por primera vez, me parece que si uno analiza la expectativa del mercado, ¿no? Estamos hablando de un mercado donde probablemente nos acerquemos a una economía más normal en términos de inflación hacia fin de año. Si bien hoy las expectativas están, me parece, demasiado elevadas, se fueron casi a un 19% de inflación para el año, quizá, digamos, anualizando la inflación en la segunda mitad del año estemos más cerca del 15-14%, ¿sí? Que es un poco el objetivo que han marcado en diciembre. Y eso obviamente va a llevar las tasas para abajo. ¿Vos ves la posibilidad, digamos, de que se acelere ese círculo virtuoso en el cual el empresario vuelve a
a decidir, bueno, invertir, producir más, aumentar la oferta y que haya de pronto un shock de oferta en la Argentina? Porque también somos presos del dólar y de la inflación, porque se mueve un poquitito el dólar, como vos decís, y la mayor parte de las cosas que consumimos, muchas vienen del exterior también. Entonces... Así es, creo que ahí está parte de la respuesta, Ale, porque mira, yo comparto lo que vos decís, que el gobierno hizo muchísimo para mínimamente ordenar algunas variables que estaban desquiciadas. Uh-huh. Entonces, la visión que yo tengo es parecida a lo que vos decís en esto. Digamos, desde lo económico y desde los fundamentos, posiblemente logremos cerrar un año con una inflación promedio muchísimo mejor y cerca de las metas. Uh-huh. Ahora, ¿eso solo es determinante para el shock de inversiones? Para mí no, y lo que falta son las señales que te da la política, porque el empresario no solamente juega con las reglas, digamos, del bolsillo, de la inflación o de la tasa, sino que te juega muchísimo con las reglas de la política y, si querés ponerle a esto, la burocracia. Uh-huh. Son costos altísimos en la cadena de producción. O sea, ¿qué es lo que yo te digo? Vos tenés ahí impuestos, costo laboral y, digamos, después el costo de la burocracia, de lo que cuesta en Argentina hacer negocios. Claro. Y vos le preguntás a un empresario, che, ¿qué te preocupa más? ¿La inflación o te preocupa más el riesgo laboral de la arbitrariedad del muchísimos juzgados laborales en Argentina? No, me preocupa mucho más la arbitrariedad del derecho laboral en Argentina, que claro, es muy, muy complejo. Me preocupa muchísimo más que me cuesta horrores tener que renegar entre la jurisdicción, nación, provincia, municipio para entender el régimen impositivo, para importar, para exportar. No, creo que para que se dé ese shock de inversiones, las ecuaciones es como son variables múltiples que hay que tocar todas al mismo tiempo. La tasa, la inflación es clave y es por ahí lo que uno tiende a focalizar. Pero si vos a la pyme o al empresario no le das esos incentivos concretos que tienen que ver con lo impositivo, con la burocracia y con el costo laboral, las perspectivas económicas solas no ayudan y obviamente resulta más tentadora la tasa, porque es libre de riesgo laboral, impositivo, etcétera. Claro, y Fernando, desde el mercado de capitales, que es un poco lo que a nosotros nos atañe, ¿qué alternativas le podés dar a la pyme? Ustedes están cerca de las pymes del interior, de la zona de Rosario y bueno, en todo general en todo el país, ¿no? Pero ¿qué ventaja le puede dar el mercado de capitales, o ustedes, inclusive dentro del mercado de capitales, a esas empresas? Bueno, creo que la primera ventaja que les da es tener una ventana alternativa a cualquier otra de financiamiento que las empresas tengan. Lamentablemente, como la inclusión financiera de las pymes no es muy grande, muchas pymes no tienen ni siquiera explorada ninguna ventana. Claro. Entonces, es como que el mercado de capitales pasa a ser una novedad. Pero si vos me preguntás, una pyme mediana que tiene algún esquema desarrollado de financiamiento, por ejemplo en entidades bancarias, el mercado de capitales indudablemente es la herramienta que le absorbe, por ejemplo, todo el remanente de financiación que el sistema bancario, por temas de cupo, de fraccionamiento, no puede tomar. Y entonces, en ejemplos muy concretos, cualquier persona que fabrica lo que sea, en capital, en una provincia, en donde esté, y hoy no está ligado a un agente de bolsa y no piensa cómo redescontar sus carteras de cheque, o no piensa cómo vender cheques propios o pagaré con garantía, sin garantía, con garantía de CGR, bueno, no tiene eso, está teniendo lamentablemente una negligencia financiera que lo pone en una situación subóptima, porque en un contexto de competencia y eficiencia como marca cualquier mercado o país desarrollado del mundo, esa pyme no va a poder subsistir si no tiene adecuados esquemas de financiación. Vos dijiste algo que me parece muy importante, ¿no? Es la tasa que paga la empresa, ¿no? Y hay en el fondo una tasa por desconocimiento, ¿no? Una sobretasa por desconocimiento, que hay muchas empresas en la Argentina que hoy pagan por desconocer este tipo de alternativas, ¿o no? Rigurosamente es así, Ale. Nosotros por ahí nos encontramos con empresas que uno visita o que vienen a MAP, lo que sea, que te cuentan cómo es su esquema de financiación con los proveedores, por ejemplo. Y vos decís, esto es desquiciado. Esto es desquiciado, digamos, que una empresa
abastezca a una grande, reciba un cheque a 200 días, por ejemplo, y se lo guarde en el cajón, si en el mejor de los casos, o tenga que revenderlo en una entidad, digamos, informal, es desquiciado desde el punto de vista financiero. Entonces, ahí hay un costo, como vos decís, altísimo, que en el mercado de capitales, volviendo a la pregunta inicial, el empresario lo puede hacer mucho más eficiente, lo puede bajar tremendamente. Vos pensás hoy que las tasas de cheques de pago diferido están muy cerquita a lo que es la LEVAX, en algunos casos un poco menos, en algunos casos un poco más. Entonces, es decir, hoy la LEVAC 26-25, y vos me decís que una empresa se puede financiar a la misma tasa que el Banco Central, más o menos. Exactamente. O sea, sin una prima de riesgo por ser una empresa, una pyme. Claro. Sí, y eso pasa incluso en empresas que negocian cheques sin la garantía de la SGR, digamos. Viste que el descuento de cheques en los mercados tiene como distintos segmentos. MAP tiene segmentos que van desde cosas hiper creativas como descontar un cheque asociado a un warrant de soja, trigo, maíz, digamos, que es una cosa particular, digamos, a productos más líderes como son el cheque de pago diferido con garantía de sociedades de garantía recíproca. ¿Qué es una sociedad de garantía recíproca? Porque nuestro oyente escucha esto y dice, me están hablando en japonés. Para responderte rápido, mira, sí. Si vos tenés plata que te sobra, es la mejor casi la mejor inversión que podés hacer, porque si tenés que pagar, no sé, 3,5 millones de pesos de impuestos a las ganancias, ponés los 10 palos que generaste como empresa en la SGR y al cabo de 2 años retirás la plata libre de impuestos a las ganancias. Entonces la SGR es para el inversor un excelente instrumento de inversión, transformándose en socio protector de eso, que te permite desgravar el 100% de el impuesto a las ganancias que vos tenés que pagar. Sí, sumado a la rentabilidad del fondo, ¿no? Rentabilidad, indudablemente. O sea, yo tengo digamos, un monto de 10 palos pesos. Voy a una SGR, me hago socio de la SGR me paga una rentabilidad y esa rentabilidad es exenta. Entonces, y la SGR... todo el 35% sobre los 10 millones. Sobre los 10 millones, no sobre la rentabilidad que te da la SGR. No, okay. O sea, es todo. Es todo, digamos, todo queda exento. Y te hago una consulta. Y más allá de eso, digamos, eso genera que muchas empresas o muchos particulares sean socios protectores de SGRs y estas SGRs tengan un capital muy grande. ¿Qué hacen con ese capital? Y entonces, con ese capital, que es la segunda parte de lo que vos bien preguntabas, otorgan avales a empresas pymes para que esas empresas pymes puedan descontar sus cheques en el mercado argentino de valores a una tasa menor que el riesgo propio de la empresa pyme, porque tiene el aval de estas SGR, que como vos decís son empresas importantes, con un estándar de gobierno corporativo alto, con control, etcétera. O sea, yo tengo una pyme que le vendo a otras pymes, ninguna es importante, ¿sí? Ninguna es de marca reconocida, pero si yo voy con un agente de bolsa a una SGR que me presente una SGR, esta SGR, como tiene un patrimonio muy grande que lo necesita invertir, me avala a mí. Yo le pago una suerte de comisión y con eso voy y descuento todos estos cheques que tengo. Así es, exactamente. Vos vas a descontar esos cheques con la garantía de la SGR a una tasa muy bajita. A una tasa muy bajita o a una tasa hoy de mercado. En el gobierno, digamos, todas esas tasas estaban tremendamente subsidiadas, entonces eran tasas que estaban muchísimas veces por debajo de la inflación. Hoy no son tasas de mercado, lo cual también es saludable porque permite reconstruir la curva de crédito, que es lógico para un país serio, ¿no? Y también, aparte de los cheques, hay otros instrumentos que se pueden hacer, por ejemplo, obligaciones negociables. Hoy estaba leyendo que hay una empresa de Chaco que generó 60 millones de pesos en una obligación negociable PYME. ¿Es así? Así es una empresa que todo ese monto de inversión está asociado, que hay un pool de sociedades de garantías recíprocas que avalan a esa compañía, y la empresa va a listar una ON simple y muchos inversores van a comprar ese producto. La empresa va a poder recuperar su capital de trabajo a una tasa competitiva, a una tasa importante, que la va a permitir aumentar su producción
y en definitiva alinearse con los objetivos del gobierno nacional de tratar de reducir la pobreza y demás. Ese es el circuito virtuoso que hay que que hay que empezar a difundir y a hacerlo crecer para que realmente eso le sirve mucho al país y las inversiones pueden venir en este tipo de instrumentos que prácticamente son en cero riesgo, porque lo avala, como decía, la SGR y termina siendo muy muy rentable y beneficioso para las pymes. Así es. Yo lo que pensaba recién cuando vos mencionabas en el gobierno acá, digamos, la estructura de tasas estaba subsidiada y estaba rota, digamos, la curva de tasas, lo que generaba, visto por un inversor del exterior, mucha desconfianza porque uno no entendía realmente qué pasaba, ¿no? Así es. Y pensando en la estructura de tasas hoy, ¿no? Este 26%, ¿a vos qué reflexión te genera? Porque si uno la mira respecto, digamos, de la expectativa de inflación, que hoy está en el 19, ¿no? Estamos hablando de una tasa del 7%, digamos, real positiva. Y eso es lo que rinde un bono argentino en dólares en el mundo hoy. Así es. Digamos, uno se está, digamos, financiando, si uno lo extrapolara medio con una cuenta de almacenero, casi en dólares, a la misma tasa que Argentina. Que el soberano. Uh-huh. Bueno, creo que no estamos en el contexto ideal. Y obviamente el desquicio de las variables que yo te decía al principio de la gestión anterior tiene todavía una resiliencia que estamos pagando. Eso no. Entonces, en una economía estabilizada, una empresa, digamos, no senior, es decir, una empresa pyme, debería pagar una tasa de interés lógicamente por arriba de que el riesgo del soberano. Sin perjuicio de esto, la pregunta que uno por ahí se puede hacer, si quiere ser optimista, es decir, bueno, ¿qué está cara? ¿La tasa de Argentina internacional de financiamiento o está barata la tasa argentina de financiación de las pymes? Claro. Posiblemente, bueno, desde el lado que vos quieras mirarlo vas a encontrar una respuesta para un lado o para el otro. Yo sí creo, siendo optimista, que hoy las tasas están siendo tasas positivas, aunque sean ese 7%, como vos decís, y son tasas que con mucho esfuerzo las pymes o las empresas económicamente activas pueden resistir un tiempo más. Luego las tasas deberían tender a la baja, tanto las del gobierno nacional afuera como las de las empresas pymes locales, y empezar a ordenar todo ese esquema de tasas, porque en algún punto ese círculo así exponencial termina siendo inflacionario y no es sostenible, digamos. Es como el vicio de la convertibilidad del dólar en la época de Caballo, todo eso, el vicio del consumo en la época anterior. Bueno, hoy no hay que caer en el vicio, digamos, de la tasa esta de financiamiento internacional y demás. Tiene que servir este periodo de acordeón para ajustar cosas, recomponer ese shock de inversiones, recomponer esa cultura del trabajo y de la inversión, y a partir de ahí aumentar la productividad, aumentar la eficiencia, ser más competitivos, y cuando seamos más competitivos como país, como industria, los resultados obvios y naturales son que bajan las tasas, aumenta la recaudación, digamos, todo tiende a estabilizarse. Fernando, esto en teoría, ¿no? Vos me decís que en algún momento, digamos, tu expectativa es que las tasas este año bajen considerablemente o un poco más. El Central empezó a bajarlas a un ritmo, con la inflación de enero las bajó, por lo menos la última licitación, 50 puntos básicos, a un ritmo un poquito más lento, ¿sí? Tu expectativa, según yo leo, es que las tasas sigan bajando o inclusive en algún momento se pueda acelerar la caída. Respecto a los plazos de los cheques de pago diferido, ¿esto nos permite, este instrumento, por ejemplo, si nosotros avisoramos esta misma caída de tasas que vos estás mencionando, podemos conseguir cheques a largo plazo? Me refiero a largo plazo argentino, ¿no? ¿Un año, por ejemplo? Sí. Para fijar una tasa alta ahora.
A ver, es correcto, hay operaciones en ese sentido, pero con esta limitación, digamos. En materia de cheque de pago diferido, el plazo máximo es de 1 año por la lógica del cheque, que no puede ser más de 1 año. Ajá. Entonces, hay algunos inversores que están tratando de posicionarse en algunos productos un poquito más largos. Algunos piensan en ir a la ON simple para asegurar esa tasa en un plazo de 3 años, por ejemplo. Ajá. Pero ya no con el cheque, sino con la ON simple. De todos modos, en materia de cheque de pago diferido, el plazo promedio, el promedio del 100% de los cheques está en alrededor 90-95 días. Claro. Ese es el plazo promedio de los cheques. Ahí se concentra la mayor parte de los vencimientos. Exactamente. En materia de pagarés, hay bastantes pagarés, por ejemplo, hechos en dólares, que eso ya te permite un análisis diferente, y algunos en pesos que tienden a ser de más de un año y medio y demás, donde uno puede capturarse esa expectativa de baja de las tasas y cubrirse con una tasa alta hoy. Y respecto de los fideicomisos, ¿ustedes también emiten fideicomisos? Claro, en MAB se listan muchísimos fideicomisos que son estructurados por muchísimas empresas y agentes. Y los fideicomisos son siempre una excelente alternativa, es un producto estructurado que como todo producto estructurado demanda alguna profesionalización mayor y tiene un costo de estructuración un poquito más alto, pero que funciona 10.000 millones de puntos en lo que son carteras de crédito, para los esquemas, de cooperativas, mutuales, bancos, ventas de electrodomésticos masivos y demás, que eso tienen tasas altas, individuales en cada operación, funcionan 1.000 puntos como producto de financiación, no solo por las tasas, sino porque te permite recomponer ahí una liquidez terrible, porque claro, la base del fideicomiso es transformar un activo ilíquido en un activo líquido que uno puede rápidamente vender. Y para los inversores pequeños o que quieren salir, el mercado secundario de los fideicomisos es un poquito menos líquido. Existen los fondos, ¿no es cierto?, que son la alternativa que puedan entrar, que son los compradores naturales de estos fideicomisos. Así es, rigurosamente así. El fideicomiso no tiene una liquidez, recomendable para un inversor minorista y que tiene una cartera chica y demás. Excelente inversión para aquel que es calificado, que tiene un estándar. Lo que vos bien decís es la manera de que muchos inversores individuales capturan parte de la rentabilidad de los fideicomisos comprando cuotapartes de fondos comunes que tienen en su política comprar fideicomisos financieros o cheques de pago diferido. Hay esos fondos que son súper recomendables también. Bueno, Fernando, te agradezco mucho tu participación aquí en El Hombre de la Bolsa nuevamente. Te vamos a volver a convocar porque la verdad que es para hablarlo largo y tendido. Un día vamos a hacer una clasecita de fideicomisos para nuestros oyentes, ¿te parece? Muy bien, cuando gusten. Bueno, un saludo y bueno, seguimos con más El Hombre de la Bolsa. Pueden dejarnos sus consultas vía Twitter con el hashtag El Hombre de la Bolsa o a nuestros perfiles @aleebianchi o @tanonimatías. Transvan, logística avanzada para almacenamiento y distribución de productos. Entre nuestros servicios contamos con logística integral, recepción de mercadería, almacenamiento, administración de stock, picking, servicio de distribución urbano y nacional, clearing bancario, realizado en sacas o bolsines debidamente presentados entre sucursales de bancos y sus casas centrales. Envío de cartas simples, seguimiento online y servicios rápidos 24 horas. En Transvan contamos con más de 15.000 metros cuadrados de depósito. A donde desees llegamos. Contamos con sucursales en todo el país. Comunicate con Transvan. En Buenos Aires al 4552-2692. En Rosario al 457-4865. En Córdoba al 456-3963. O por mail a tvooperaciones@transvan.com.ar.
MNT Advisors, un equipo comprometido con la transparencia, la dedicación y la búsqueda de la excelencia. MNT Advisors, el nexo entre usted y el mercado de capitales, carteras administradas, fondos comunes de inversión, financiamiento pymes y todos los productos del mercado. Trabajamos con las principales compañías del sector, agentes productores bursátiles matriculados en CNB. Encuéntrenos en mntadvisors.com. Llega una nueva edición de Expo EFI, la exposición argentina de economía, finanzas e inversiones más importante del año. 4 y 5 de abril, Hotel Hilton, Buenos Aires. Entrada libre y gratuita. Informes e inscripciones en www.expoefi.com. Seguimos con más El Hombre de la Bolsa y tenemos un ganador, Tano. Qué bueno que la gente fue metiéndose mucho con el tema, que nos escuchan y bueno, están participando por las entradas para la Expo EFI, que es la exposición más importante de finanzas del país. Esta expo es una expo que se hace todos los años, desde hace 3 años, y se hace en el Hotel Hilton de Buenos Aires, y esta expo tiene 2 días, 4 y 5 de abril, y tiene una parte gratuita con stands para que conozcas las sociedades de bolsa, los mercados, ahí están todos, está el MAB, está el CFA, está el BIMA, está la bolsa, están, digamos, los ALIX. Sí, workshop también, para escuchar, muy interesantes. ¿Sí? Esto es gratuito, pero después también hay una parte que es paga, que es el Congreso Económico, ¿no? También uno de los más importantes del país. Uh-huh. Y el Congreso Económico, bueno, tiene luminarias, obviamente, de la economía argentina y las finanzas, y nosotros estamos regalando a aquellos que participen del retweet las entradas. Vamos a estar sorteando 2 por programa. Las entradas estas son para la parte, obviamente, paga, y para el Congreso Económico que se hace ahí en la Expo EFI, en el Hotel Hilton, en el 4 y 5 de abril. Así que bueno, buenísimo, ya tenemos un ganador, Ale. Sí, es Lucas Carabato, ¿no? Lucas Carabata es el ganador de la semana pasada, así que bienvenido, Lucas, espero que estés escuchando y próximamente te contactaremos para ponernos en contacto y ver cómo haces para poder hacerte las entradas para participar del Congreso. Ahí nuestras productoras, hay que mencionarlas, ¿no? Por supuesto, siempre nos olvidamos siempre nos de Carla ayudan. Pino y José Fulgenzi. Están con todos los tweets, todas las estadísticas y todas las entradas que vamos a repartir. Así y que también bueno, a Leo Justi, que está en los controles, y yo soy re desagradecido, porque la verdad que gracias a ellos este programa sale al aire y siempre estamos con tantos temas, tanta información de mercado que nunca hago a tiempo de... Un fenómeno, Leo, un fenómeno que siempre está... De agradecerles a todos ellos su participación. Leito ahí en los controles me dice que tenemos a Mariano Otálora, que es el conductor del famosísimo programa de Canal 26, ¿Qué hacemos con los pesos? Mariano, y autor prolífico. Mariano, ¿estás ahí? ¿Qué haces, Ale? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Un gusto que estés nuevamente aquí en El Hombre de la Bolsa, y estamos con unos mercados muy turbulentos, Mariano, ¿eh? ¿Cómo los estás viendo vos? ¿Cómo lo estoy viendo? ¿Cómo lo estoy sufriendo? ¿Lo estás sufriendo? Estabas comprado entonces. Sí, la verdad que la bolsa terminó el año muy bien, había empezado con todo, y la verdad cuando tenés un mercado tan lindo te cuesta, digamos, tomar ganancias o salir. Así que obviamente me agarró la caída. ¿Cómo lo estoy viendo? Con cautela. Yo soy de los que piensa igual, a ver, que Argentina, yo sigo invertido, obviamente bajó un poco la posición. Yo soy de los que creo que Argentina no va a ser calificada como emergente. ¡Apá! Bueno. ¡Qué bomba, bueno! No, pero te digo, a ver, así como te digo esto, me comí la magia el año pasado, ¿no? Así que... Igualmente, mira... Lo que dicen los gráficos y lo que dice todo, que el momento de calificarnos así como emergentes no es el mejor, ese sería el techo, y después empieza como un raíz bajista, ¿no es cierto?, de los mercados que han pasado esta situación. Si con Argentina se va a dar la misma ecuación, más allá mucho lo dan por descontado y demás. Yo digo, si Argentina califica emergente, la bolsa va a seguir subiendo. Pero yo tengo mi duda, porque cuando seguís otros casos, o seguís el caso de Brasil, o por qué no fuimos calificados emergentes el año pasado,
la verdad todo lo que nos objetaron no lo resolvimos este año. Entonces yo la verdad tengo mi duda. Me sorprendió por ahí que escuché obviamente el presidente de Vima o lo mismo Luis Caputo, que lo daban como descontado, que es raro, digamos, no tanto por el presidente de Vima, sino por Luis Caputo, que lo dio como un hecho que es probable. Yo tengo mi duda, porque cuando analizás hoy las variables económicas o la economía, el déficit y demás, la verdad que Argentina sigue con los mismos problemas estructurales, y también al mundo creo que le conviene hoy a los tomadores de deuda argentina que Argentina siga con la calificación que tiene, porque Argentina hoy es dependiente del endeudamiento, así que pagar una sobretasa obviamente a nosotros no nos beneficia, pero sí a los tomadores de deuda. Así que yo soy de los que piensa que Argentina, por lo menos en esta primera llamada, no va a ser calificada. Por ahí que tenemos la otra llamada después de junio, ahí puede ser otra cosa. Mira, tiraste una bomba y la verdad nos dejaste un poquito mudos, ¿no? Como pensativos, ¿no? Porque, como vos decís, ¿no? Tanto Caputo como el presidente del Vima están todos esperando ese gran momento. Es más, el Vima, estuvimos hablando con gente del Vima hace un par de semanas, estuvo avanzando en todos estos productos que de alguna forma exigía o mencionaba MSCI, como por ejemplo la venta en corto, ¿no? Que es algo que un mercado debería tener para ser considerado emergente. Y bueno, habrá que ver qué pasa allí en mayo, ¿no? Y respecto de un poco la encuesta que estamos haciendo en el día de hoy, que estamos preguntando, Mariano, con estos mercados turbulentos, con la inflación que ha subido, el dólar también, a mí me parece un gran momento para comentarle a la gente que en breve va a estar saliendo tu nuevo libro, ¿sí? Que es la guía definitiva para sacar un crédito UVA. ¿Sí? Y es una de las opciones de nuestra encuesta del día de hoy, porque para mí es una posición contraria hoy al mercado, ¿no? Es decir, si vos mirás hoy los titulares en la Argentina, están todos, que la inflación sube, que el dólar sube, que el central no puede pararla, que lo que hicieron en diciembre cambió las expectativas, que las expectativas es una inflación del 19%, con lo cual hoy, digamos, daría la sensación de que no es el momento de tomar un crédito UVA, pero realmente si en algún momento del año las tasas empiezan a bajar junto con la inflación, creo que el timing de tu libro es casi perfecto, ¿no? Porque habría que empezar a analizarlo ahora. Sí, mira, yo la verdad tengo dos visiones con el crédito UVA. Primero, soy muy crítico. Para mí que tengamos crédito UVA en la Argentina no es algo para sentirse orgulloso, porque los países que tienen créditos UVA son países que tienen, la verdad, unos problemas de macro importantes. Quiere decir, son la respuesta a que Argentina es uno de los países con una inflación ya muy fuerte, que supera el 25% en los últimos 10 años, y entonces encontramos esos créditos. Lo ideal sería que Argentina tuviera un crédito barato a tasa fija y que la gente lo pudiera pagar, pero al margen de ese contexto, yo creo que el crédito UVA, la verdad mucha gente está preocupada por el hoy, y la verdad si vos vas a tomar un crédito a 30 años, la verdad tenés que sacarte de encima un poco cuánto va a estar el dólar hoy, mañana, porque a ver, si no tomas la decisión hoy, la vas a tomar dentro de un año, y es muy difícil proyectar 30 años. Lo que sí, digamos, te cuento algo de lo del libro, que fue por qué hice todo el libro. El libro analicé qué pasa si un tomador de un crédito UVA se encuentra al otro día con un Rodrigazo, con la 1050, con la crisis del 82, 83, hiperinflación 89, 90, el kirchnerismo, el 2001 o el macrismo. Entonces repliqué... Interesante análisis, ¿no? Bueno, eso es lo más fuerte que tiene el libro, porque lo demás, si querés, lo del crédito UVA, todos más o menos conocemos las variables. Entonces ahí analicé y la verdad me sorprendí que el crédito UVA primero cambia la forma de tomar deuda en la Argentina, porque hoy por hoy el sistema financiero subsidió a todos los tomadores de crédito hipotecario en los últimos 10 años. ¿Ok? Esto era un tema político. El que sacó un crédito hipotecario en los últimos 10, 15 años, sabemos que hizo un buen negocio. Está claro, si vos sacabas un crédito a tasa fija, ¿no?
hacías buen negocio, porque cuando te subía la tasa producto del aumento de la inflación, en definitiva tu cuota quedaba fija y se licuaba, se la comía la inflación, ¿no? Sí, aparte el subsidio, ¿no es cierto? Que de hecho el Banco Nación podía sacar un crédito al 14% los primeros 3 años cuando la inflación era más de el 40, el 25, como este año. Bueno, eso es lo que se elimina con el crédito UVA. Claro. Vos, con un crédito a tasa fija, vos podés comprar una casa y a la vez hacer un negocio financiero con el crédito. Con el crédito UVA se acabó el negocio financiero. Nadie va a hacer un negocio por sacar un crédito UVA. Lo que va a hacer el crédito UVA va a funcionar como un crédito, como funciona en cualquier economía, que te permite tener un bien hoy y pagarlo en cuotas que sería imposible de tener porque no tenés la capacidad de ahorro. Pero lo más importante es el análisis de todas estas variables, que la verdad es que el crédito respondió muy bien en prácticamente todas las crisis. Eso me sorprendió. Salvo obviamente si agarrar los 15 años que hay de la crisis del 75, 82, 83, 89, 90, con ningún crédito lo hubiese pasado bien. Entonces, con un crédito que ajuste por la inflación. Claro. ¿Sí? Exactamente. Entonces mi conclusión, la verdad, que el crédito UVA lo tienen que tomar aquellas personas, digamos, que asuman una cuota que realmente puedan enfrentar y no asumir una cuota muy exigente, porque en algún momento de la economía la puede llegar a pasar mal. Porque sabemos que en los momentos de crisis la variable más importante de crédito para un tomador no es la inflación, es el salario. Mientras tu salario se mantenga a la par de la inflación, vos sabés que la cuota la vas a poder enfrentar. No me importa la inflación que sea. Porque vos tenés el caso emblemático del kirchnerismo. Durante 10 años tuvimos alta inflación y los salarios, más allá de un zigzag que hubo, estuvieron a la par de la inflación. Entonces la gente, si hubiese asumido un crédito UVA durante el kirchnerismo, no hubiese tenido problema a la hora de enfrentar los pagos. Con la convertibilidad tampoco. El tema con las crisis típicas argentinas, que son muy difíciles, que se vuelvan a repetir la historia, la pasas pésimo. Es decir, vos me estás queriendo decir que Argentina, que este año se espera que crezca cerca o por encima del 3%, por primera vez, digamos, después de 6 años de crecimiento en zigzag, serrucho, ¿no? En el cual crece en años eleccionarios por aumento del gasto público y cae en años no eleccionarios. Este es el primer segundo año consecutivo, después de mucho tiempo, donde Argentina volvería a crecer. Y con ello, en principio, estaría como garantizado por lo menos el mantenimiento del empleo, ¿sí? Y lo que busca el gobierno es que el crecimiento salarial esté cercano a la inflación que espera tener, por lo menos de objetivo, ¿no? En ese contexto, el crédito UVA va, vos lo podés pagar y no lo sufrís. En verdad es la única variable importante. Porque hay un montón de imponderables. Obviamente, si vos me preguntás toda la variable de un crédito, obviamente tenés el valor de las propiedades, el dólar, las tasas de interés, pero el crítico es el salario, porque cuando vos sacás un crédito UVA, vos pagás el 25% de tu ingreso, es el valor cuota, ¿no? El valor cuota ingreso es el 25%. Si a vos se te mantiene esa relación en el tiempo, no hay problema, vos sabés que siempre lo vas a poder pagar. El problema es cuando tenés caídas del salario muy fuertes, como hubo en momentos de la historia argentina, 25-30%, de ese 25 por ahí te pasa el 40-45%, entonces, digamos, es complicado enfrentar de tu salario una cosa una cuota del 25% y otra cosa que el crédito se lleve un 40-45%. Se supone que en un momento donde Argentina debería despegar, los salarios deberían tomar parte de ese crecimiento. Eso es lo que daría cualquier lógica de la economía. Pero bueno, todavía es muy pronto para determinar si el crédito UVA va a ser exitoso o no en la Argentina. Y yendo, bueno, ya que estabas diciendo si Argentina puede despegar o si va a despegar, ¿qué ves del país? ¿Cómo ves las variables como para poder analizar y cómo vas a ver en el futuro, en este año, en el año que viene que es eleccionario? ¿Cómo ves el país en general? No, no es que soy pesimista con los números que le voy a decir, sino que yo nunca tuve la euforia. Yo siempre entendí que el gobierno de Macri es un gobierno de transición que vino a acomodar ciertas cosas, pero Argentina no están dadas las condiciones para que pueda crecer arriba del 3 o 4%, que es lo mínimo que necesita para desarrollarse. Yo creo que este año
sería un milagro que Argentina creciera un 3%. Yo no lo veo. Yo estoy viendo, te digo, estoy más cerca del 2,2, el 2,5 yo sería mi milagro. No creo que crezca al 3%, que repito, no están dadas las condiciones. Pero bueno, yo estoy a favor de muchas reformas, pero me parece que hoy el gobierno, luego de 2 años, no ha tomado medidas realmente, digamos, falta la medida económica que todavía no viene, y me parece que de diciembre a la fecha la gente, y también me parece los analistas del mercado, no se entiende bien cuál es el rumbo de la economía. Y eso es lo que más me preocupa en este momento. Entraron como en una nebulosa, ¿no? Desde el 28 de diciembre, el rally del dólar, ¿no? Un poco volvió a despertarse ese temor en la Argentina, ¿no? Pareciera ser que el Banco Central ya no tiene la fuerza con la que uno se lo veía, por lo menos Sturzenegger, ¿no? Sí, lo que uno ve, a ver, más allá de estar de acuerdo o no, los primeros 2 años uno veía seguridad en el equipo económico. Tenían claro para dónde iban, más allá de los errores que siempre los podés cometer. Hoy la verdad hay una incertidumbre muy grande, más allá de aunque se crezca el 3% de lo que quieras. Y la verdad que no ves la famosa coordinación de los equipos económicos, y lo único que está claro es el endeudamiento para financiar el déficit, tocar los precios relativos, pero no hay mucho más. Hoy Argentina tiene el gran problema, que lo va a sufrir durante mucho tiempo, es que no entran inversiones, y el gobierno se basó en un modelo de ingreso de inversiones, que hoy las inversiones están absolutamente estancadas. Entonces es un modelo que se basó en determinados principios que hoy no los tiene. Entonces por eso la incertidumbre, yo estoy esperando realmente un gran cambio de la economía, y la verdad que le exijo al gobierno también algunas medidas más, si querés, más épicas, que hoy no las veo. ¿Y a vos qué te gustaría? ¿Una reforma laboral, por ejemplo? Sí, a ver, yo lo que digo es llegar a fondo en algo. Yo creo que muchas medidas siempre nos llevamos a mitad de camino. El tema del déficit fiscal me parece que es súper preocupante, porque, a ver, no estamos hablando acá de tocar el tema de los empleados, pero tampoco ves que hay una política acá en adelante. Quiero decir, para mí el déficit fiscal ahí te muestra claramente que el gobierno no es capaz de reducir ningún tipo de gasto, donde sabemos que la economía si no va a crecer. La reforma laboral tiene que existir y tiene que estar, la reforma impositiva también, pero ahí tenés un problema de financiamiento que hoy no la podés generar. Entonces veo que el gobierno se queda a mitad de camino en prácticamente todas las medidas que toma. La única que está clara, que esto, y la comparto, es el tema de tocar los precios relativos de los subsidios a la energía, que eso sabemos que es súper importante. El tema de la obra pública también es importante, pero si vos no le das a las empresas mínimamente un marco para que puedan trabajar, la infraestructura no te sirve para nada. Entonces me parece que el enfoque también muchas veces es el equivocado. Ojalá... Es parcial. Vos, digamos, estás un poco en contra de este gradualismo al que se ha agarrado acérrimamente el equipo económico y el presidente, ¿o no? Sí, yo digo que, viste, que todo, a ver, lo que estoy viendo, y esto lo digo con mucho respeto, veo en algunas cosas un gobierno tibio. Y la verdad que el famoso cambiemos, en algunas cosas tenés que ir más a fondo. Me encanta cuando escucho el tema que van atrás de supuestos sindicalistas corruptos, eso me encanta, pero lo que estoy viendo que es más para la portada de los diarios y no cambia nada. Y la economía me parece que se equivocaron también en el diagnóstico inicial, tardaron en responder, porque es imposible, no existe, ninguna economía del mundo que adoptó las metas de inflación que haya tenido las variables que tuvo Argentina cuando las adoptó. Todos los países venían con un tipo de cambio medianamente competitivo, acá veníamos con un tipo de cambio atrasado, todos venían con un nivel de inflación más, si querés, no te digo desacelerándose, pero más controlada. Argentina venía con una inflación ya del 40% por el famoso paso por el tema de la devaluación. No puede utilizar el ancla tarifaria, quiere decir, iba a ser muy difícil que Argentina, adoptando metas de inflación, la economía pudiera crecer. Y hoy el gobierno se dio cuenta que la inflación al final a la gente no le importa, porque esta es la realidad, a la gente le importa cuánto aumentás el salario y no tanto la inflación, y lo que necesita la Argentina es realmente crecer, atraer inversiones, aumentar el consumo, que el consumo está muy tibio, y darle una mano a las pymes, que a las pymes también le dieron con un caño,
porque si aumentaste los costos en dólares la mataste, no pueden exportar. Entonces veo que quedó todo a mitad de camino y está todo por resolver. Y Mariano, ¿es posible una salida, digamos, más de shock o más profunda? ¿Vos crees que desde el punto de vista político? Porque después tenés la otra campana, ¿no? De que Moyano te toma la calle, te para el país, los bancos te paran. Yo lo contaba, ¿no? En los primeros 15 días hábiles del mes, vos te tomabas, trabajabas en un banco, te tomabas 3 y te hacías 12 días de vacaciones. Con todos los paros que hubo, ¿no? Bueno, pero, ¿es posible? Mira, cuando vamos a analizar los países que realmente salieron adelante, y si son dos países que tal vez jamás nos llegaremos ni siquiera a acercar. Tenés los casos de Australia, los casos de Corea del Sur. Corea del Sur, en 1960, Argentina era 5 veces el PBI de Corea. En 1980, Corea tenía el mismo PBI que Argentina, y Corea es el doble del PBI de Argentina, que Argentina es el país que mayor destrucción tuvo en los últimos 20 años, para no decirte los últimos 50, en la región por lo menos. Entonces lo que falta en la Argentina, por ejemplo, es justicia. Entonces no hay ningún país que se haya podido desarrollar sin justicia. Entonces tenés un gobierno donde cualquiera puede hacer lo que quiera, cuando decís te toman la calle. Sabemos que hoy tenés leyes que nadie te hace cumplir, la gente hace lo que quiere, tenés problemas con las empresas que cualquiera te para una planta, el sindicalismo que es atroz. El sindicalismo realmente, como hoy lo conocemos en la Argentina, debería eliminarse. Y esto lo sabemos, ¿no? El sindicalismo, digamos, la esencia del sindicalismo. Lo que hoy conocemos del sindicalismo es una de las cosas que destruyen la industria y destruyen la productividad argentina. Pero yo lo que veo es, ojalá el gobierno, y repito, para mí es un gobierno de transición, que ojalá le vaya súper bien. Yo voté a Macri, y luego te digo, lo volvería a votar más allá de las cuestiones que te estoy marcando, pero le pido mucho más, y ojalá tenga este año, que es clave, porque el año que viene hay elecciones, y sabemos que los gobiernos se fijan más en las encuestas que en gobernar. Ojalá este año sea el año del cambio y que Argentina... Ojalá sí sea, Mariano. Se nos va el programa, te deseo mucho éxito con tu programa este año y con tu libro, ¿eh? Bueno, te agradezco mucho y como siempre estás invitado a ¿Qué hacemos con los pesos? Que empezamos, ahora volvemos la 4ª temporada el 9 de marzo. Bueno, muy bien. Bárbaro. Muchas gracias. Un abrazo y gracias. Hasta luego. Nos vamos con los pesos.